se explica en detalle las características de un gobierno justo. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Comenzamos. En este vídeo vamos a ver cómo funcionan las leyes eternas, que constituyen los gobiernos de los mundos eternos y que son todos ellos, los cuales son mundos sin fin. Y estos gobiernos tienen un propósito y una prioridad en los cuales están incorporadas todas las leyes eternas que dirigen a este gobierno y que hacen que funcione para el propósito por el cual existe. Y este gobierno por el cual existe es la felicidad eterna de aquellos a quienes sirve. Y el primer principio y ley de este gobierno es que este gobierno nunca se servirá a sí mismo. O en otras palabras, nunca actuará en sí o de sí mismo ni por su propia conveniencia para el bien de su propia existencia. Como veis, es diametralmente opuesto a los reinos y gobiernos establecidos en los países y naciones aquí en la Tierra. Y este gobierno de estos mundos está restringido en su poder de acuerdo a las restricciones que son necesarias para asegurar que éste cumple con el primer principio y ley, de que no se servirán nunca a sí mismos, sino que solo existen para el servicio de los seres a quienes sirve. Pues he aquí, estos gobiernos sirven a aquellos que se benefician de su existencia, y aquellos que se benefician de su existencia son quienes le dan el poder que ha recibido, y el poder que este gobierno ha recibido le ha sido dado para servir a aquellos que le han dado su poder. Y el poder de estos gobiernos reside en los cuerpos físicos eternos de aquellos que existen para servir en estos gobiernos, y de este poder está restringido al reino de gloria celestial en el reino de Dios. Y estos seres, los seres celestiales, los cuales sirven en estos mundos, no harán nada excepto lo que beneficie a aquellos a quienes se les ha dado el poder para servir, y al servir a otros y al traerles la felicidad, los seres celestiales reciben su felicidad, lo cual es su recompensa eterna, es decir, ellos viven por y para servir, y se les ha otorgado esos milagrosos poderes únicamente para servir a los de las glorias más bajas o glorias menores que están por debajo de la gloria celestial. Y el segundo principio y ley de estos gobiernos celestiales y eternos es que éste garantizará la libertad o el libre albedrío de todos aquellos a quienes sirve. Y este libre albedrío que se garantiza restringe a aquellos a quienes sirve para que no infrinjan el libre albedrío de otro, o para que nadie infrinja el libre albedrío que poseen cada uno de aquellos a quienes sirve. Y estos gobiernos no harán nada que infrinja el libre albedrío de aquellos a quienes sirven, excepto en defensa del libre albedrío de otro, el cual esté siendo infringido. Y el tercer principio y ley de estos gobiernos celestiales y eternos es que proveerán los medios por los cuales aquellos a quienes sirve puedan tener la misma oportunidad de experimentar la felicidad que ellos desean. Y porque aquellos a quienes sirven no eligieron existir, estos gobiernos deben proveer aquellas cosas que son necesarias para satisfacer la medida y el propósito de su creación, cuyo propósito es su felicidad individual. Y estos son los tres principios y leyes mayores del gobierno eterno de los cielos, gobierno que controla todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra, así en el reino del Padre como también en los reinos de todos los universos, los cuales son mundos sin fin. Y estos principios y leyes de gobierno existen para servir a aquellos que han establecido este gobierno y existen para asegurar la libertad de aquellos a quienes este gobierno sirve, y existen para proveer igualdad para todos aquellos a quienes este gobierno sirve.
Y bajo estos principios y leyes mayores hay subleyes y subprincipios que existen para asegurar la adherencia a estas tres leyes principales. Pero estas formas secundarias de principios y leyes de este gobierno no serán mencionadas aquí. Pero os digo que todas estas leyes están perfeccionadas en la estructura por las cuales fueron elaboradas, y esta estructura de leyes asegura el orden en todas las cosas. Y todos estos principios y leyes y subprincipios y subleyes forman parte del gobierno de la gloria celestial en el reino de Dios. Pero en la gloria del reino terrenal solo existe el segundo y el tercer principio de leyes de gobierno, ya que en el primero no se necesita. ¿Y este mismo gobierno que existe en los cielos? Sí, en todos los planetas en el que se vive el reino de Dios, se ha explicado y se ha dado a los hijos de los hombres por medio de los profetas de Dios que han vivido entre ellos a lo largo de la historia, y también por medio de las ministraciones del Espíritu Santo. Y los profetas han instruido a los hijos de los hombres a moldear sus gobiernos conforme a los gobiernos del cielo, aun como el gobierno eterno que asegura la paz y el orden en todos los mundos en los que existe, cuyos mundos son sin fin. Hasta aquí esta breve explicación sobre cómo se gobiernan los mundos en el universo, donde existe paz y felicidad por la eternidad, según las leyes basadas en los principios divinos y que aquí se han dejado expuestas. Gracias por ver, gracias por divulgar. Este video es para escucharlo una y otra vez, para que se os quede más o menos una noción más o menos clara de cómo se vive en esos mundos de gloria. Gracias por ver, gracias por divulgar. Todopoderoso y eterno Padre, te damos gracias porque nos concedes estas sabidurías de cómo se viven los mundos celestiales.